Considera que A es un número entero y que B es un número entero distinto de 0. Como sabes, al dividir el entero A por el entero B se obtiene un número que puede ser entero, puede ser decimal exacto o puede ser decimal periódico. Por ejemplo, al dividir 15 entre 5 se obtiene un número entero. Al dividir 31 entre 25 se obtiene un decimal exacto. Al dividir 25 por 9 se obtiene este número, 2,777 infinitos 7, número que representamos de esta manera. Al dividir 17 entre 6 se obtiene un número decimal periódico. Bueno, pues en cualquier caso, del número que se obtiene al dividir el entero A por el entero B, siendo B distinto de 0, de ese número que se obtiene al hacer la división, decimos que es un número racional. Este número es racional, este número es racional, este número es racional, este número es racional. Fíjate ahora, al dividir 30 entre 10 se obtiene el mismo número que al dividir 15 entre 5. Al dividir 62 entre 50 se obtiene el mismo número que al dividir 31 entre 25. Al dividir 50 entre 18 se obtiene el mismo número que al dividir 25 entre 9. Al dividir 34 entre 12 se obtiene el mismo número que al dividir 17 entre 6. Y podemos poner más ejemplos. Al dividir 45 entre 15 se obtiene lo mismo que al dividir 15 entre 5 y lo mismo que al dividir 30 entre 10. Al dividir 93 entre 75 se obtiene lo mismo que al dividir 62 entre 50 y lo mismo que al dividir 31 entre 25. Al dividir 75 entre 27 se obtiene lo mismo que al dividir 50 entre 18 y lo mismo que al dividir 25 entre 9. Al dividir 51 entre 18 se obtiene lo mismo que al dividir 34 entre 12 y lo mismo que al dividir 17 entre 6. Observa que estas tres fracciones que indicamos son equivalentes, lo mismo que estas tres, lo mismo que estas tres, son equivalentes, lo mismo que estas tres. En definitiva, cada número racional tiene asociadas infinitas fracciones que son equivalentes, y entre esas infinitas fracciones equivalentes solo hay una que es irreducible o canónica. Considera, por ejemplo, el número 1,2, que es cociente entre 12 y 10. También es cociente entre 6 y 5. También es cociente entre 18 y 15, y es cociente también entre menos 4 y menos 20, y es cociente entre 30 y 25, y cociente entre 36 y 30, etc. Entre estas fracciones asociadas todas al número racional 1,2, entre todas estas solo hay una que es irreducible o canónica, es precisamente 6/5. La obtención de la fracción irreducible correspondiente a un número decimal exacto
La determinación, decimos, de la fracción irreducible correspondiente a un decimal exacto es asunto trivial. Considera, por ejemplo, este decimal exacto. Si lo multiplicas y divides por 1000, resulta que 2,134 es cociente entre 2134 y 1000. Esta fracción no es irreducible porque el numerador y el denominador tienen en común el factor 2. 2134 es 1067 por 2, 1000 es 500 por 2. Estando aquí, sin más que dividir numerador y denominador por 2, llegamos a esta fracción, que ya es irreducible, porque el numerador y el denominador carecen de factores comunes, carecen de divisores comunes. Vamos ahora con la obtención de la fracción irreducible correspondiente a un decimal periódico. Lo ilustramos con un par de ejemplos. Considera este número decimal periódico, es decir, nos estamos refiriendo a este número que tiene infinitos decimales y el periodo 658 se repite a partir de la tercera cifra decimal, 658, 658, 658 y así por los siglos de los siglos. Bueno, vamos, como decimos, con la fracción irreducible correspondiente a este decimal periódico, a este número racional. Fíjate, en el numerador una diferencia. Aquí, el número que se obtiene al venir aquí y prescindir de la coma y del periodo. O sea, este número. Insistimos, venimos aquí y nos olvidamos de la coma y del periodo. Aquí el número que resulta al venir aquí y considerar, prescindiendo de la coma, considerar los números que hay antes de la parte periódica, 374, 374. En el denominador, fíjate, la parte periódica tiene 3 dígitos, 3 cifras, por ello en el denominador 999, 3 nueves. Y en la parte decimal, antes del periodo, hay 2 dígitos. Al ver que hay 2 dígitos, detrás de estos 3 nueves ponemos 2 ceros. Si haces esta operación, resulta este precioso número. Esta fracción no es irreducible, porque numerador y denominador tienen divisores comunes, en concreto tienen al 4 como divisor común. Estando aquí, sin más que dividir numerador y denominador por 4, obtenemos la fracción irreducible que corresponde a este decimal periódico. Otro ejemplo, fíjate, de nuevo un número decimal periódico, número que es racional, y vamos a expresarlo como cociente de 2 enteros. Fíjate, aquí una diferencia. Aquí el número que resulta al venir al periódico, prescindir de la coma y del periodo, o sea, 521. Aquí el número que resulta al venir al periódico y fijarnos únicamente en los números que hay antes de la parte periódica, prescindiendo de la coma, o sea, 5. Por lo demás, en el denominador, fíjate, la parte periódica tiene 2 dígitos, por tanto 99, 2 nueves, y en la parte decimal antes del periodo hay un único dígito, por tanto, detrás de 99, un 0, resultando 516 dividido por 990, que no es irreducible, porque numerador y denominador tienen en común el factor 6. Estando aquí, dividiendo numerador y denominador por 6, obtenemos la fracción irreducible correspondiente a este decimal periódico. Con lo cual, solo queda dejar dicho que la obtención de la fracción irreducible correspondiente a un número decimal, ya sea exacto
o periódico. La obtención, decimos, de la fracción irreducible correspondiente a un número decimal es un asunto que tiene categoría SSLF. Suicídate si lo fallas. La forma de suicidio la dejamos a tu elección, eso sí, no olvides dejar una carta para el juez y procura no dejarlo manchado todo de sangre que alguien tendrá luego que limpiar.